Ahora sabemos que eso no toda la gente puede ingresar, no toda la gente puede tener acceso a esas canchas de fútbol, a esos salones sociales, a todos los beneficios que trae un club social. Sabemos que se tiene que pagar algo, un pago mensual, anual, comprar una acción para tener muchos beneficios que nos dan esos clubes sociales. De igual manera, y usé esta ilustración porque hoy justamente la palabra nos va a mostrar los beneficios, y vamos a comenzar por un primer beneficio que tiene todo el que está en Cristo Jesús. Pero a diferencia de esos clubes sociales, nosotros no tenemos que pagar o hacer algo. Y este beneficio que hoy vamos a ver, el primero de los tantos beneficios que tenemos por estar en Cristo Jesús, es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Es una manera gratuita porque Él lo hizo todo. Es por eso que la prédica de hoy se titula Libres de toda condenación. Vamos a explicar justamente qué beneficios o qué primer beneficios nos muestra la palabra iniciando el capítulo 8 que tiene todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Vamos a ver a su vez a lo largo de esta prédica no solo el beneficio, quién lo consiguió, cómo lo consiguió y la evidencia de que lo tienes. Es un beneficio, como vamos a ver en la palabra y la palabra nos va a enseñar, eterno. Leamos el primer versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo, de entrada, hace una declaración, una conclusión, mostrándonos el beneficio que tiene todo el creyente. Y para esto, y para entender los 4 versículos, y en sí, entender todos los beneficios que se va a ver en este capítulo, tenemos que recordar un poco lo que nos ha estado hablando el apóstol Pablo. El pasaje empieza con un ahora pues, que prácticamente hay traducciones que lo traducen de una manera mejor aún por tanto, es decir, lo que hoy estamos viendo es una conclusión de lo que el apóstol Pablo ya nos ha venido enseñando. Y no solo en el capítulo 7, tenemos que ir, sí, precedentemente al capítulo 7, pero acá está haciendo una declaración, una conclusión de los primeros 7 capítulos. Que hemos visto los primeros 3 capítulos, casi 3 capítulos, el apóstol Pablo se ha tomado el tiempo de poder mostrar la condición pecaminosa del hombre, la ruina espiritual del hombre delante de Dios. Es un pecador que no puede obtener la salvación por sus méritos, por sus obras, que no puede ganarse tampoco la misericordia de Dios. Romanos 3 bien ya nos los explicó, del versículo 10 hacia adelante, que no hay bueno uno, no hay justo uno, no hay quien busque a Dios. Todos nos extraviamos, todos se extraviaron, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está mostrando que tanto judío como gentil está en esa bancarrota espiritual. No puede obtener ni reconciliarse delante de Dios porque es un pecador condenado. Es un hijo de ira y está acumulando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Eso nos mostró Romanos 2. El apóstol Pablo se tomó estos 3 primeros capítulos para mostrarnos la ruina espiritual del hombre. Que nadie puede ser justo por sus obras, ni nadie lo será. Y es así que el capítulo 3, con una declaración muy clara, nos muestra en el versículo 19 y 20 lo siguiente, se los voy a leer. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo mostrando, tanto judío como gentil está prisionero del pecado. La ley solo nos muestra los pecadores que somos, la necesidad de que necesitamos a un Salvador. La ley es ese ayo que nos empuja a Jesucristo. ¿Quieres ser salvo por las obras de la ley? Tendrías que ser perfecto, sin mancha y sin pecado. Y eso solo fue Jesucristo. El apóstol Pablo se toma tantos capítulos para mostrarnos la condición, la bancarrota espiritual del hombre. Continuando del capítulo 4 hacia adelante, sigue la justificación por la fe, sin las obras de la ley. El apóstol Pablo también está siendo muy incisivo, especialmente con los judíos, que pensaban que
podían obtener la salvación por las obras de la ley. Pero el apóstol Pablo ya les dijo que no, la justificación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Y la fe en Jesucristo. Leamos este pasaje. Es necesario hacer este pequeño recuento. Romanos 3, del 21 hacia adelante. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos somos pecadores, nadie puede cumplir perfectamente la ley. Estamos bajo la maldición de la ley. Maldito todo aquel que no cumpliere cada uno de los mandatos de la ley. Pablo nos muestra que la justificación es solo por la fe en Jesucristo, por todo lo que Él hizo, que vamos a ver también un poco más adelante en los versículos. El camino por el cual el creyente es liberado no solo de la esclavitud del pecado, sino también del castigo que le conlleva ser un pecador, es la fe en Jesucristo. Ahora, yéndonos al capítulo 7, precedentemente que ya se expuso, el apóstol Pablo nos va a mostrar justamente la lucha que tiene el creyente contra el pecado. Ese pecado remanente que en teología se llama, que va a hacer al creyente tropezar con el pecado. Pero ojo, ya no somos esclavos del pecado. El pecado sí es nuestro enemigo, sí vamos a tropezar con él, vamos a batallar con él a diario, pero ya no es nuestro amo y señor. Ya no practicamos el pecado, ya no nos revolcamos en el lodo. Ya buscamos la santidad, que es lo que también vamos a ver en el pasaje que voy a exponer, pero es bueno hacer este pequeño resumen. Y es así que el apóstol Pablo nos va a mostrar en los últimos versículos del capítulo 7 lo siguiente, la batalla que tiene el creyente contra el pecado. Se los voy a leer desde el versículo 13, tengan un poquito de paciencia. Romanos 7, versículo 13, desde el versículo 13 hacia adelante. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, dice que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Con esa declaración termina el apóstol Pablo capítulo 7, dando gracias a Dios por Jesucristo. Y es justamente el primer beneficio que vamos a ver, gracias a Jesucristo, lo que vamos a explicar a continuación. Vemos que ese capítulo 7, esa batalla del verdadero creyente, el apóstol Pablo acá ya tiene más de 2 décadas de pastor, de evangelista, de plantador, de iglesias, realmente una trayectoria muy vasta y está luchando contra el pecado. Capítulo 7 nos muestra la batalla del verdadero creyente contra el pecado. Y termina con esa declaración, miserable de mí. ¿Quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Y es Jesucristo. Y justamente vamos a iniciar con esta declaración, que es una especie de conclusión, el capítulo 8, donde se nos va a mostrar los resultados o los beneficios de la justificación. El capítulo 8 es denominado el capítulo del Espíritu Santo. Más de 19 veces se habla, se detalla la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, mostrándonos los beneficios que tenemos. Y hoy vamos a ver el primer beneficio, la no condenación del creyente. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Es una conclusión que después va a ir explicando el apóstol Pablo. Pero de entrada nos muestra esta bendición eterna que tiene todo aquel que está en Cristo Jesús. Condenación. ¿Qué significa esto? Primero, en el griego, en el original, este pasaje empieza con ninguna, es decir, la idea de que algo ha cesado definitiva y completamente. Algo que nos tiene que dar una seguridad al creyente, ¿no es cierto? Que hace referencia a que ya no tiene la sentencia de culpabilidad ni la ejecución de culpabilidad por sus pecados. Ahora pues, dice, ninguna condenación. Recordemos que el apóstol Pablo ya vino hablándonos de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Me gusta mucho tal vez escudriñar algunos términos y hay autores, y creo que estoy muy de acuerdo con ellos, que cuando el apóstol Pablo nos dice ahora pues o por tanto, está haciendo referencia a lo que Cristo ya hizo y quiere detallarlo, quiere mostrar de una manera muy completa la obra de justificación, la no condenación de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. En esta primera parte donde nos muestra declaración y conclusión, nos quiere decir, ahora pues que Jesucristo vino, el Verbo se hizo carne, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, perfecta, sin mancha y sin pecado. Entregó su vida en esa cruz como el sacrificio perfecto por los pecados de su pueblo, sufriendo él y soportando la ira justa y santa que Dios tenía que haber derramado en nosotros, la derramó en él. Ahora pues, de que él ha resucitado al tercer día de entre los muertos, ascendió a la derecha de Dios, ya no hay condenación para todos aquellos que han puesto su fe en él. Ese ahora pues nos muestra toda la obra que hizo Jesucristo, su vida perfecta, su muerte, su resurrección. Y Pablo está utilizando y escogiendo bien los términos para que su audiencia pueda entender. Este término condenación es un término legal. Los abogados prácticamente pueden entenderlo de una manera muy sencilla. ¿Qué significa catacrima? Hace referencia a la existencia de una sentencia que va a ir en contra de una persona, y no solo eso, sino la ejecución de la sentencia. Hacemos referencia a la decisión de que una persona es culpable e inmediatamente el castigo. Sugiere, nos dice un autor, la idea de un castigo que sigue y que no puede ser eludido por la persona sobre quien ha recaído la sentencia. El apóstol Pablo nos está diciendo de que eso se ha acabado para la vida del creyente. Ya no existe esa sentencia de culpabilidad que pesaba sobre nosotros por todos y cada uno de nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Y ese castigo también ya ha sido borrado de nuestra cuenta. ¿Por qué? ¿Por quién? Vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que se queden con esa idea, que todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos sido librados de la sentencia de culpabilidad que pesaba sobre nosotros por cada uno de nuestros pecados. Como bien explicaba en la mañana, el tema del evangelismo, Dios tiene que hacer justicia en contra del pecado. ¿Hay alguien perfecto en este mundo? ¿Hubo alguien perfecto? No, solo Jesucristo. Entonces, todos tenemos una deuda, una sentencia que pesa en contra de nosotros por nuestros pecados. Y Dios tiene que hacer justicia y va a castigar a cada uno de esos pecados, a cada uno de los pecadores por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. En el día del juicio, delante del trono de Dios, todo pecado va a ser castigado. Y aquí el apóstol Pablo nos está mostrando que justamente esa idea de sentencia y de ejecución de la sentencia, ese castigo, la existencia de la sentencia y el castigo, para aquellos que están en Cristo Jesús, ha sido borrado. No existe condenación. Ese es el primer beneficio eterno que nos muestra el apóstol Pablo para todos aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? El apóstol Pablo comienza con la bendición y después nos muestra quiénes son sus beneficiarios. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y han nacido una nueva vida, gracias al poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo va a comenzar este primer versículo con la idea de la justificación. Es por eso que nos dice que no hay condenación para los que han puesto su fe en Jesucristo. Ellos se han librado de la deuda y el castigo por todos sus pecados. Y solo es en Jesucristo. Vayámonos a Hechos 4:12.
Porque hay una condición para que puedas disfrutar de ese beneficio eterno, de la no condenación, de cuando estés delante de Dios, te pueda dar por inocente, libre de la sentencia de culpabilidad por tus pecados, libre del castigo que mereces por tus pecados, y es estar en Cristo Jesús. Hechos 4:12. La palabra de Dios dice así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. ¿Y de quién se está hablando? El Señor Jesucristo. La salvación sí es excluyente. Solo es para aquellos que están en Cristo Jesús, que han puesto su fe en Cristo Jesús, quienes se han arrepentido de sus pecados, han nacido a una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver la santificación también en estos versículos. Solo ellos están libres de la condenación que merecían. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado por tus pecados, presentes, pasados y futuros. Entonces ese beneficio eterno nos muestra que solo para los que están en Cristo Jesús existe este beneficio eterno. Y el mundo está dividido en dos grupos: los que están en Cristo Jesús y los que no están en Cristo Jesús. O los que podríamos decir los que están en Adán, es decir, toda la raza humana que no pone su fe en Jesucristo está en un grupo. Y para ellos sí hay condenación. Ellos sí van a tener que pagar por cada uno de sus pecados. Dios va a derramar su ira santa y justa sobre ellos el día del juicio final. Pero el beneficio eterno que tienen los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, creyendo que Él es el Verbo encarnado y vino a ganar el cielo para nosotros y pagar la deuda que teníamos por nuestros pecados, estamos libres de la condenación. Porque Él sufrió por nosotros y Él vivió por nosotros. Ese es el primer beneficio eterno que nos muestra el apóstol Pablo. La justificación del creyente. Lo libra de toda condenación. Ahora nos va a indicar algo. Segunda parte de este versículo nos dice lo siguiente: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? En estos versículos y prácticamente en el capítulo 8 no vamos a ver imperativos o mandatos, sino lo que estamos viendo son muchos indicativos. Nos va a mostrar muchas cosas el apóstol Pablo. Y en esta segunda parte del primer versículo, el apóstol Pablo nos está indicando, mostrando quiénes son esos que están libres de la condenación. Sí nos dijo que están en Cristo Jesús, pero ¿cuál es la evidencia de que están en Cristo Jesús? Pablo nos indica a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto, si bien lo vamos a desarrollar en el versículo 4, vamos a dar ciertos puntos. Los que no andan hace referencia a que esa persona que no tiene condenación, que está en Cristo Jesús, no practica el pecado. No andar hace referencia, y el tiempo verbal es importante en el griego, representa y nos muestra una acción continua o repetida. El incrédulo es el que continua y de una manera repetida vive pecando, es su estilo de vida. Es aquel que vive conforme a la carne. El apóstol Pablo nos está mostrando que esos justamente son los que están condenados, para verlo de otro lado o de otra manera. Los que viven practicando el pecado o conforme a la carne, un estilo de vida pecaminoso, viven haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. Ahí se evidencia, ahí se muestra de que esas personas no están en Cristo Jesús. Y no están libres de la condenación, más todo lo contrario, van a sufrir la condenación el día de la carne, el día del juicio, perdón. El apóstol Pablo nos está mostrando que son los que andan conforme al Espíritu, aquellos libres de toda, son aquellos que están librados de toda condenación, aquellos que han sido justificados, y todo por el poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, sino conforme al Espíritu. Nos está indicando que esa persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, que ahora tiene un corazón de carne, que no practica el pecado, que su estilo de vida no es el pecar, más todo lo contrario es el buscar la santidad. Ese tipo de personas están en Cristo Jesús, se los puede reconocer, porque justamente andan conforme al Espíritu. Buscan la santidad. Aquí estamos hablando de la santificación progresiva. También podríamos ponerlo de otra manera. Los que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu. Los que no están en Cristo Jesús andan conforme a la carne. Y justamente se los va a reconocer por la práctica del pecado. Los que no están
en Cristo Jesús y más bien por la búsqueda de la santidad. Buscar hacer la voluntad de Dios, aquellos que están en Cristo Jesús. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, para terminar este primer punto, los creyentes tenemos que hacer una gran distinción y saber que la justificación va primero y después la santificación. Puesto de otra manera, la santificación no da como lugar o como resultado la justificación, es todo lo contrario. Nosotros crecemos en santidad, andamos conforme al Espíritu porque hemos sido justificados. Y esto quiero aclarar porque hay muchas iglesias que lamentablemente predican de que por las obras de misericordia que hacemos, por crecer en santidad, somos justificados. Y es todo lo contrario. El apóstol Pablo acá nos está hablando primero de la justificación, que son aquellos que no están condenados, y la evidencia de que, no, de que el que está en Cristo Jesús no es condenado es la santificación. La santificación es la evidencia de que una persona está en Cristo Jesús. Es la santificación progresiva, buscar hacer la voluntad de Dios. Y jamás al revés. Jamás por ser santo voy a ser o soy justificado o voy a ser justificado, no. Yo soy justificado y porque soy justificado ya no soy condenado y voy a andar en santidad. Voy a crecer en santidad. Voy a buscar hacer la voluntad de mi Padre. Es la evidencia, el resultado de la justificación es la santificación. Punto número 2, versículo 2, acá vamos a ver justamente que lo que era imposible para el hombre, obviamente es posible para Dios. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acá vemos, y el apóstol Pablo comienza a explicar la justificación, es decir, aquellos que están en Cristo ya no son condenados. Y nos va a dar ciertas evidencias o razones de los no condenados. ¿Qué nos dicen? Prácticamente el versículo 2 nos muestra dos tipos de leyes. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo comienza a explicar un poquito la no condenación de los que están en Cristo Jesús, de aquellos que han sido justificados por haber puesto su fe en Jesucristo y tienen ese beneficio eterno que es la salvación de sus almas. La ley del Espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte. Se los puede resumir de la siguiente manera. Son poderes o principios que operan en la persona. Primero, el apóstol Pablo nos muestra la ley del Espíritu de vida. ¿Esto a qué hace referencia? Hace referencia al poder del Espíritu Santo que ha venido a regenerar nuestras vidas, a convertirnos en la nueva criatura que somos, como bien dice el apóstol Pablo también en 2 de Corintios 5:17, donde las viejas cosas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. La ley del Espíritu de vida en Cristo hace referencia al poder que nos da el Espíritu Santo para ahora poder andar y vivir en santidad. Hace referencia al poder o principio que el creyente tiene por haber puesto su fe en Jesucristo y tiene ahora vida espiritual. Antes de haber puesto nuestra fe en Jesucristo, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. Gracias a la regeneración, que es una obra del Espíritu Santo, ahora tenemos vida espiritual, ahora tenemos una nueva vida y podemos andar en santidad. Los que están en Cristo Jesús, el apóstol Pablo quiere mostrarnos y enseñarnos que tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En nosotros mismos el Espíritu Santo mora en el creyente, como se va a ver en versículos más adelante. Y es gracias al Espíritu Santo que podemos vivir conforme ahora a esa nueva naturaleza, que va a buscar agradar a Dios, que va a buscar crecer en santidad. Es una obra del Espíritu Santo y también el hombre tiene responsabilidad. Es una obra de los dos, la santificación. Pero si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos vivir una vida que agrada a Dios. No, prácticamente, como bien hemos leído, y vayámonos a Ezequiel 36. A Ezequiel 36.
del versículo 24 hacia adelante. Yo se los leo. Y aquí vamos a ver la obra regeneradora del Espíritu Santo y qué hizo en nosotros. Y os tomaré, dice, de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gracias al Espíritu Santo, a la obra regeneradora del Espíritu Santo, ahora somos libres de la ley del pecado y de la muerte, libres de esa naturaleza pecaminosa que antes teníamos. Y tenemos el poder ahora para andar en los estatutos y guardar los mandamientos de Dios, ponerlos por obra, como dice Ezequiel, el profeta. Ahora tenemos una nueva vida, hemos nacido espiritualmente y ahora buscamos vivir la vida que agrada a Dios, gracias al Espíritu Santo que muere en nosotros, que nos ha regenerado, que nos ha dado una nueva vida. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ese es Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo morando en nosotros, que en el momento de la regeneración nos ha librado del poder del pecado o de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, nos ha dado vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ha librado de esa naturaleza caída y pecaminosa. Nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ahora ya no somos hijos de ira, ya no estamos acumulando ira. Más todo lo contrario, en ese momento de la regeneración, porque el término me ha librado hace referencia a un acto simple ocurrido en el pasado, y eso nos muestra el momento exacto de la conversión, regeneración o nuevo nacimiento. A partir de ahí hemos sido librados del poder del pecado, que antes operaba en nosotros y que nos llevaba a una vida pecaminosa, a practicar el pecado. Gracias al Espíritu Santo, que ya no pesa sobre nosotros la sentencia de culpabilidad y el castigo por ser pecadores, la ley del pecado y de la muerte. Y de la muerte también nos está mostrando no solo la muerte física, que todos vamos a experimentar, pero el creyente va a morir físicamente, sí, vamos a dejar este mundo, pero ¿dónde vamos a ir? A gozar de la presencia de Dios, de nuestro Señor, de la plenitud de su Espíritu. Pero aquellos que no han puesto su vida en Jesucristo, que tienen y están dominados por la ley del pecado, ellos no solo van a morir físicamente, sino que le conlleva la muerte espiritual, es decir, la separación eterna de Dios en el lugar de tormento. Ese término muerte tenemos que entenderlo de una manera cabal. Prácticamente a lo largo de nuestras vidas nos han enseñado que la muerte es cerrar los ojos, dejar de respirar, no tener vida. ¿Y eso es verdad? Sí, pero es una verdad a medias. La muerte, y este término en el griego y bíblicamente la muerte representa o significa separación de Dios. En este mundo, los que no están en Cristo Jesús, los que están dominados por la ley del pecado, están separados de Dios. Pero cuando mueran físicamente también van a estar separados de Dios y va a ser una muerte espiritual y este término o esta frase de muerte espiritual hace referencia a una vida consciente lejos de Dios, en el tormento eterno. Entonces el apóstol Pablo nos está mostrando de que aquellos que están en Cristo Jesús, que no están condenados, que han sido librados de la condenación eterna, que han sido justificados, gracias al Espíritu Santo, han sido librados primero del poder del pecado que nos llevaba a pecar, a vivir un estilo de vida pecaminoso, a ser esclavos del pecado, y nos ha librado también de esa separación, sí, en este mundo de Dios terrenal y pasajera, pero también la muerte espiritual, la separación eterna de Dios en el lugar de tormento. Esos no son beneficios que tiene el creyente, no lo vemos como beneficios eternos. Cada día yo no puedo parar de agradecer a Dios por lo que ha hecho por mí. Y todo creyente debe vivir agradecido por todos los beneficios que experimenta por estar en Cristo Jesús. Este beneficio de habernos librado de la ley de pecado y de la muerte hace referencia también a la santidad. Lo que ya hemos explicado, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vivimos, buscamos la santidad, queremos agradar a nuestro Padre, no solo por agradecimiento, también queremos, buscamos, nos deleitamos en la ley de Dios, como bien dice el salmista, es más dulce que la miel. Es la nueva naturaleza que nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron, esa vida llena de pecado, donde nuestro estilo de vida era el pecar. Gracias a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, gracias al poder del Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, ahora podemos decir prácticamente, ahora somos libres del pecado y somos libres de la muerte. ¿Es o no son estos beneficios por los cuales el creyente debe estar agradecido cada día? Por supuesto que sí. Punto número 3. ¿Quién lo hizo? ¿Y cómo es posible el que está en Cristo Jesús tenga tantos beneficios? Versículo 3. La palabra de Dios dice así. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién lo hizo? ¿Quién nos libró de la condenación que pesaba sobre nosotros por ser pecadores, por cada uno de nuestros pecados? ¿Quién nos libró de esa sentencia y del castigo que merecíamos, el tormento eterno? ¿Quién nos libró? Dios lo hizo. El Padre lo hizo. Por su pura benevolencia. ¿Y cómo? A través de Jesucristo, entregando a su unigénito a esta tierra, para que Él venga a ser todo por pecadores como tú y como yo. Que Él venga a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y Él venga a soportar el castigo que nosotros teníamos que haber soportado. Él lo soportó en esa cruz. Lo que nos dice la palabra del apóstol Pablo, nos sigue explicando estos por qué, nos sigue explicando los beneficios. Porque lo que era imposible, dice, para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios lo hizo. Ahí podemos pararnos para desmenuzar esta primera parte del versículo 3. ¿Qué significa lo que era imposible para la ley? ¿Cuáles son los propósitos de la ley? El apóstol Pablo ya nos lo mostró. La ley nos muestra los pecadores que somos. ¿Qué más podemos decir con propósitos de la ley? Es un ayo que nos tiene que empujar a Jesucristo, el único que cumplió la ley. Nos tiene que empujar a buscar a un Salvador. La ley nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador, ya que nosotros no podemos cumplir la ley para salvarnos. Alguien vino y cumplió la ley, y ese fue Jesucristo. ¿Qué más nos muestra la ley? El estándar perfecto de Dios. Cosa de que nadie pueda atreverse a decir, yo puedo cumplir la ley. No, nadie puede ser perfecto. El único perfecto es Dios. El problema no es la ley, por si acaso. No es culpa de la ley. La ley tiene sus propósitos. Ya lo hemos repasado. Y la ley, a su vez, no nos da la capacidad o la fuerza para poder cumplirla, para poder guardarla. Porque ese no es su propósito. Jamás fue el propósito, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, cumplir la ley para obtener la salvación. Porque la ley justamente fue mostrada para que podamos entender el estándar perfecto de Dios, para mostrarnos los pecadores que somos, que nadie puede cumplirla perfectamente, que todos estamos bajo la maldición de Dios. Y a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, todos nacemos pecadores, no es de que porque pecamos ahora somos pecadores, no, todos nacimos pecadores, en pecado me concibió mi madre. Esa es la causa de que nadie pueda cumplir la ley para salvarse. Nuestra naturaleza débil y pecaminosa con la cual hemos nacido. Es por eso que nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios tuvo que intervenir para rescatar a pecadores. La ley no nos da la fuerza y la capacidad para cumplir los mandamientos de la ley, valga la redundancia, por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa con la cual nacemos. La depravación total que ya nos mostró el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos. Ese pecado con el cual nacemos, que hemos heredado de Adán. Es esa debilidad espiritual por nuestra naturaleza pecaminosa que hace imposible que podamos cumplir la ley. Que hace imposible ver a la ley como el medio de salvación. Eso es imposible.
Entonces, lo que era imposible para Dios, para el hombre, perdón, Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo, por su pura misericordia, intervenir para rescatar a pecadores. Ahí vemos nuevamente el amor de Dios, la misericordia de Dios. Cuando todos estábamos extraviados por nuestros pecados, cuando nadie merecía o podía merecer o alcanzar o ganar la salvación, Dios tuvo que intervenir. ¿Eso no es amor? ¿Eso no es misericordia? Yo a veces no entiendo cuando estoy predicando el evangelio a desconocidos o incluso a familiares, no entienden que Dios es justicia, pero a su vez es amor. Y por favor evitemos el presentar a un falso Dios que es solo un Dios de amor y misericordia, que muchos nos dicen. Pero si es Dios, ¿por qué nos salva a todos? Yo le digo, y siempre pongo este ejemplo, en la mañana lo puse en el estudio bíblico. Un juez, ¿qué tiene que hacer contra un violador, contra un asesino? ¿Mostrar amor o mostrar justicia? ¿Qué harías? Y siempre es bueno a veces poner estos ejemplos para un poco confrontar a las personas. Si un familiar tuyo que tanto amas y quieres, alguien le ha quitado la vida o ha cometido cualquier otro delito atroz, ¿qué pedirías vos al juez? ¿Qué tiene que hacer ese juez? Mostrar justicia, ¿no ve? Por supuesto, 30 años sin derecho a indulto, pena de muerte, no sé, etc. Tiene que hacer justicia, tiene que hacer. ¿Y por qué tú piensas y quieres que Dios no haga justicia con los pecados? Cuando Él ha establecido en su palabra que tiene que castigar a los pecados. ¿Y quiénes cometen los pecados? Los pecadores. Tiene que castigarnos a nosotros por cada uno de nuestros pecados. A veces se quedan callados, otra vez quieren rebatir, pero se dan cuenta de que Dios es justo y es amor. Y aquí estamos viendo el amor de Dios. Que todos somos pecadores, Él tiene que hacer justicia porque es un Dios santo y justo y no puede pasar por alto el pecado, pero a su vez es un Dios de amor, que tuvo que hasta que entregar a su Hijo, y ese es el cómo, que ahí te vamos a explicar, para rescatar a todo aquel que ponga su fe en Jesucristo. Entonces hay justicia y hay amor. Lo que era imposible para nosotros porque no podíamos cumplir la ley, porque la ley no nos daba la fuerza para cumplirla, gracias a nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán, gracias a que en pecado somos concebidos, gracias a nuestra naturaleza pecaminosa, Dios tuvo que intervenir para rescatarnos. ¿Acaso eso no es amor? ¿Acaso eso no es misericordia? Por supuesto que sí. Dios tuvo que hacerlo. ¿Y cómo? Enviando a su unigénito. El Verbo encarnado. Por eso dice acá, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Acá el apóstol Pablo nos está mostrando que Dios lo hizo todo. ¿Y cómo? A través de su Hijo. Él tuvo que enviarlo a esta tierra en semejanza de carne, por si acaso. En semejanza de carne de pecado. Acá no nos está diciendo de que, porque muchos utilizan este pasaje para mostrar supuestamente que Jesús también era pecador. No. En semejanza de carne de pecado. Hace referencia a algo, a similitud, pero no igual. ¿Cuál es la diferencia de Jesucristo? Era el Verbo encarnado. Él tuvo que humillarse, adoptar la condición de siervo, es decir, adoptar el carácter humano, ¿no es cierto?, de carne y hueso, la naturaleza humana, Él tomó, adoptó la naturaleza humana, pero sin pecado. Podemos irnos a Filipenses 2:7. Filipenses 2:7 y después Hebreos 4:15 vamos a buscar. La palabra de Dios dice así. Desde el 5, Filipenses 2:5 hasta el 7. Haya pues en vosotros, dice ese sentir que hubo también en Jesucristo, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Autores nos muestran esta ilustración. Si tú hubieras vivido en la época de Jesús, él te hubiera parecido un hombre común y corriente, como nosotros. Pero qué gran diferencia de que él era verdaderamente hombre de carne y hueso, era un judío más en su época, pero a su vez era verdaderamente Dios, sin pecado.
vino en semejanza a nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, porque Él era verdaderamente Dios también. Vayámonos a Hebreos 4:15. La palabra de Dios dice así, desde el 14, por tanto, teniendo, dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios tuvo que enviar a su Hijo encarnado, tomando la naturaleza humana, ¿no es cierto? Pero con una gran diferencia. Él era verdaderamente Dios también. Él fue el único hombre de carne y hueso, sí, pero sin pecado. Y fue Él, el Padre, Dios, que tuvo que enviar a su unigénito para hacerlo todo por los pecadores. Más amor yo no puedo entender, y no puedo entender este amor que Dios tuvo por pecadores como nosotros. Pero como bien les decía en la ilustración, cuando yo quiero entrar a un club social, tengo que pagar una membresía, una cuota mensual, anual, una acción, comprar, me cuesta entrar, tener ciertos beneficios, ¿no es cierto?, de ese club social. Para la salvación eterna de tu alma, para todos los que están escuchando, Dios tuvo que hacerlo todo. Él tuvo que enviar a su unigénito, mostrar esa benevolencia para que Él venga a hacerlo todo por ti. Tú no tienes que hacer y ni puedes hacer nada para salvarte. Fue a través de su Hijo, del unigénito Jesucristo, que Él vino a vivir la vida nuevamente perfecta, sin mancha y sin pecado, que tú no puedes vivir. Él ganó el cielo para ti. Y Él soportó toda la ira que tú tenías que soportar por cada uno de tus pecados. Él lo hizo todo al enviar a su unigénito a esta tierra en semejanza de carne y de pecado. Pero como bien hemos dicho, sin pecado. Y gracias a su vida perfecta, ser el Cordero sin mancha y sin pecado, condenó al pecado en la carne. Tenía que hacerse humano para salvar a humanos. Tenía que hacerse hombre para salvar a hombres. Él, habiendo vivido sin pecado, murió bajo la condenación, fue tratado como un vil pecador en esa cruz, fue hecho maldito por nosotros, por nuestro beneficio, para que tengamos todos estos beneficios que estamos viendo, la no condenación, la santificación progresiva, esta nueva vida que tenemos, ya no ser esclavos del pecado, todo lo logró Cristo, todo. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados. Un autor nos dice lo siguiente, vemos al Padre, dice, Dios Padre, tomar la posición de juez en contra de su Hijo a fin de convertirse en Padre de los que eran sus enemigos. El Padre condena al Hijo de su amor para que así pueda absolver a los hijos de ira. ¿Eso no es amor? Yo estoy cansado de ese Dios Papá Noel que nos presentan en la tele, en las noticias, falsos creyentes, no sé, ignorantes, inmaduros, donde todo es amor. Supuestamente Dios perdona a todos. ¿Por qué? Porque sí, no tiene que hacer nada, solo tienes que, Dios, tenemos y vivimos y creemos en un Dios de amor. Él tuvo que enviar a su unigénito para que tú seas salvado de la condenación eterna. Eso es verdadero amor. Esa acción es un amor que no podemos entender y la palabra misma nos dice, no vamos a poder entender nunca a cabalidad el amor de Dios. Es demasiado amor para entender. ¿Tú entregarías a tu hijo para que lo maten por un violador, por un asesino, por un pedófilo? ¿Tú estarías dispuesto a entregar a la justicia a un juez? Juez, tengo a mi hijo, que lo amo mucho, quiero que él sufra 30 años de cárcel en lugar de ese violador. Los que son padres, y si preguntamos a todos los padres de todo el mundo, creo, me dirían que no. Es imposible que yo entregue a mi hijo, que tanto amo, para que él cumpla la condena, sufra una condena de un verdadero criminal, entre comillas, de alguien que ha matado, que ha violado. Por supuesto que no. Eso ha hecho Dios para salvar a pecadores como nosotros. Ha enviado a su unigénito a esta tierra para que Él haga todo por nosotros, gane el cielo para nosotros y nos libre de la condenación eterna. Y aquí el apóstol Pablo lo resume muy bien. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, lo hizo, enviándolo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
El verbo, nuevamente repito, se hizo carne, tenía que venir como hombre para salvar a hombres. Hablamos de la expiación sustitutiva. No salvó a los ángeles, nos salvó a nosotros, a los seres humanos. La condenación de Dios, nos dice el autor, en contra del pecado fue derramada por completo sobre la carne libre de pecado de Cristo. Imagínense, si eso no es amor, yo no sé qué es amor. Esto es demasiado amor para entender para mí. Que Dios primero tuvo que enviar a su unigénito, Dios Hijo, tuvo que humillarse y hacerse hombre para venir a soportar la ira de Dios, para así salvar a viles pecadores. Fue la ofrenda por el pecado hecho una vez y para siempre, al condenar el pecado en su carne, siendo hombre. Cada vez que escudriño, que leo, que estudio la palabra, no puedo entender tanto amor. Y espero que tú también lo estés entendiendo. Para terminar en el punto número 4, la evidencia. El apóstol Pablo nos va a mostrar la evidencia, ¿no es cierto?, de quiénes tienen estos beneficios. Nos va a indicar, como bien les decía, que hay muchos indicativos. No hay imperativos, hay muchos indicativos. La evidencia o el resultado de la justificación, de la no condenación de los que están en Cristo Jesús, pueden verse. Hay evidencia, hay una evidencia. ¿Cuál es? La santificación progresiva. Versículo 4. Y eso lo van a seguir viendo en los siguientes pasajes. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol Pablo nos está mostrando que el que está en Cristo Jesús, libre de toda condena, justificado, va a andar conforme al Espíritu, ya no conforme a la carne. Es decir, va a tener un estilo de vida, ¿no es cierto?, donde la santidad va a ser el común denominador, donde la búsqueda y el esforzarse, por ser cada vez más santo, por hacer la voluntad de Dios, se va a ver en su vida. Por eso siempre predico y siempre prediquen también que un verdadero creyente va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Santiago, ¿qué nos dice? La fe sin obras es muerta. Esa fe no salva. Esa es una falsa fe. Quien declara creer en Jesucristo, incluso, imagínense, declara creer en Dios y su vida es una constante práctica del pecado, es una constante vulneración a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, esa persona no está en Cristo. Así de simple y sencillo. ¿Qué es no andar? ¿Qué es andar conforme a la carne y conforme al Espíritu? Vamos a leer Gálatas. Vamos a Gálatas 5. Vamos a leer desde el versículo 16. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Andar en la carne y en el Espíritu son cosas que se oponen. No vas a encontrar nunca un creyente carnal, supuestamente, que anda y vive en el pecado, pero que también anda y vive en el Espíritu. Eso es una contradicción. Pero si sois, dice, guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Acá vemos cómo se nos muestra y quiénes son esas personas que andan conforme a la carne. Los adúlteros, los fornicarios, los inmundos, los lascivos, los idólatras, los hechiceros, los que andan en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías y cosas semejantes. El andar conforme a la carne es un estilo de vida pecaminoso. Y hemos visto esto en el primer versículo. Andar es la práctica, es una costumbre habitual, es un estilo de vida. Esas personas que todos los viernes se van de borrachera, viernes, sábado y domingo, están cada semana esperando salir de su trabajo a emborracharse. Esa es una práctica, es una conducta habitual, ¿no es cierto? Esas personas andan conforme a la carne. Entonces, esas personas que están esperando el carnaval es para ir a arrodillarse ante un estuco. Andan conforme a la carne, es una práctica, una conducta habitual. Y no solo esperando febrero o marzo,
sino que están en sus casas todos los días o de una manera muy habitual, idolatrando a un estuco, dando la gloria y la honra a un estuco y no a Dios. Esas personas están andando conforme a la carne. Las personas que viven en corrupción, viven mintiendo como su estilo de vida, están andando conforme a la carne. Esas personas no están libres de la condenación, por más de que se digan ser cristianas. El apóstol Pablo acá nos está indicando, ¿no es cierto?, de que los que están libres de condenación, los que han sido justificados por estar en Cristo, no viven de esa manera. Es así de simple y sencillo. Porque al decir para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, aquí no está hablando de la justificación que es por la fe en Cristo Jesús. Aquí se está hablando de la santificación, que Dios dice, no redimió a hombres, nos dice un autor, a fin de que puedan continuar pecando, a fin de que todavía anden conforme a la carne. ¿Para qué? Pues Dios nos rescató a través de Jesucristo, para que andemos conforme al Espíritu, para que vivamos creciendo en santidad, para que podamos vivir en justicia. Es lo que significa para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora nosotros cumplimos la ley, claro, no de una manera total ni perfecta, pero cumplimos de una manera correcta, que es para la gloria de Dios, conforme a la voluntad revelada y por el poder del Espíritu. Ahora podemos, y gracias a lo que hemos visto, esa ley del Espíritu, gracias a la regeneración del Espíritu Santo, andar conforme al Espíritu. Y eso significa empezar a vivir en justicia, crecer en santidad. El verdadero creyente anhela crecer en santidad y gracias al Espíritu Santo que mora en él y en dependencia del Espíritu Santo va a crecer en santidad. Va a haber esa evidencia, se va a palpar esa evidencia en tu vida si estás en Cristo Jesús. Y si sucede todo lo contrario, ten por seguro de que no estás en Cristo Jesús. Si vives practicando el pecado, si tu estilo de vida es el pecaminoso, etc. Veamos qué es andar conforme al Espíritu. Continuamos en Gálatas 5, desde el versículo 22 hacia adelante. Mas el fruto, dice, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo nos está indicando, si acaso los que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu, no ya conforme a la carne, a esas prácticas pecaminosas, a esa antigua vida que tenían. Efesios 2, vayámonos a Efesios 2, ya para terminar. Efesios 2 desde el versículo 1. Y Él los dio vida a vosotros, y haciendo referencia a la obra regeneradora del Espíritu Santo, cuando estabais muertos en delitos y pecados, cuando andábamos conforme a la carne, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes andábamos conforme a la carne. Por eso dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Ahí están todos los que no están en Cristo Jesús y viven pecando. Viven para complacer sus deleites en contra de la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando vino el Espíritu Santo, nos regeneró, ¿no es cierto? Porque pusimos nuestra fe en Jesucristo, ahora podemos vivir y andar conforme al Espíritu. O encontramos sinónimos de este término, guiados por el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, vestidos del Señor Jesucristo. Todo eso hace referencia a que andamos conforme al Espíritu Santo. Y Dios quiere en nuestras vidas esa santidad. Para eso nos rescató. Efesios 1:4, y ahí terminando. Dios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Pues nos rescató, nos escogió, aquí hablando de la elección, de la predestinación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, visitas, personas que nos están escuchando, esta enseñanza espero que haya llegado a sus corazones. La palabra claramente nos muestra que hay beneficios eternos por poner nuestra fe en Jesucristo y son que estamos libres de la condenación que pesaba sobre nosotros por todos y cada uno de nuestros pecados.
esa sentencia que nos llevaba al tormento eterno por ser unos viles pecadores, por cada uno de nuestros pecados cometidos en este mundo terrenal y pasajero, ha sido roto, ha sido quebrado, ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo, si es que ponemos nuestra fe en Él. Ahora podemos andar conforme al Espíritu Santo, es decir, vivir en santidad, crecer en santidad. Otro de los beneficios es que hemos sido librados de la ley del pecado, de ese poder que nos llevaba a pecar, a vivir pecando, a practicar el pecado, a revolcarnos con el pecado. Otro de los beneficios, ahora somos libres para poder andar en justicia, vivir conforme al Espíritu, vivir creciendo en santidad. Y todo gracias a la benevolencia de Dios. Dios lo hizo todo. Tú no tienes que hacer nada, ninguna obra. Lo único, o la única obra, como bien está en el Evangelio de Juan, es que pongas tu fe en Jesucristo. Dios tuvo que intervenir para rescatar a pecadores entregando a su unigénito, para que Él haga todo lo que nosotros no podemos hacer. Él vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir, nuevamente repito, perfecta, sin mancha, sin pecado, y a pagar por nuestros pecados muriendo en esa cruz. Y el apóstol Pablo nos muestra al final cómo reconocer a aquellas personas que están en Cristo Jesús, que ahora están libres de toda condenación. Y es por eso que también creo que este pasaje nos está mostrando la seguridad de la salvación. Conociendo este pasaje, vamos a estar seguros si realmente estamos en Cristo Jesús. Y eso significa de que andamos en el Espíritu, creciendo en santidad. Las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. También nos está mostrando que todos aquellos que andan conforme a la carne no están en Cristo Jesús y más bien están esperando la condenación eterna. Tenemos el tiempo en oración. Bendito Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por habernos dado este manjar que es las Escrituras, Padre mío. Date que hayamos podido dar un poquito de tu enseñanza, de que haya llegado a edificar nuestros corazones, de que he podido explicar, Padre mío, lo que el Espíritu inspiró, para que cada día reconozcamos que todo tú lo hiciste a través de Jesucristo, enviándolo a que Él venga a hacerlo todo por pecadores como nosotros, de que todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo está libre de toda condenación, todos aquellos que ahora que todavía viven haciendo su voluntad, poniendo su fe en la creación y no en el Creador ni en el unigénito que enviaste, Padre mío, está bajo condenación. Por favor, abre los corazones, las mentes de aquellos que no están en Cristo Jesús, para que te reconozcan como el único Dios, autor de la salvación, que tuviste que enviar a Jesucristo para poder rescatar a pecadores que no podíamos rescatarnos a nosotros mismos. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos el resto del culto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.